Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada y detallada del texto, manteniendo el mismo tono y estilo, pero llevándolo a un nivel de profundidad mayor. Título Querem al límite, el secreto de Andy y su poder para cambiarlo todo. Hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en nuestro canal, su rincón favorito para descubrir los mejores dramas y romances que llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les encantará, esos momentos cruciales, esos puntos de inflexión donde un personaje está al borde con secretos que podrían cambiarlo todo. Vamos a explorar cómo el amor, la revelación y la verdad pueden empujar a nuestros queridos protagonistas al límite, llevándolos a transformaciones inesperadas y fascinantes. Prepárense para un viaje lleno de drama, emociones y por supuesto, mucho corazón, donde analizaremos a fondo cómo los secretos actúan como catalizadores de cambios trascendentales en las vidas de nuestros personajes favoritos. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que, si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para todos ustedes. Vamos a empezar con este recorrido por las series turcas más apasionantes, donde exploraremos cómo los secretos no solo definen las tramas, sino que también moldean el destino de cada personaje. Hoy no solo hablaremos de los secretos, sino de su poder transformador. Comencemos nuestro análisis con una de las series que sin duda ha dejado una huella imborrable en muchos corazones, Senkalkam, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta serie, una comedia romántica que nos robó el aliento, nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista con una gran determinación y un corazón enorme, y a Serkan Bolat, magistralmente encarnado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, pero frío y distante, cuya vida parece estar gobernada por la lógica y la eficiencia. A primera vista, ellos parecen dos polos opuestos destinados a chocar. Pero como suele ocurrir en las mejores historias de amor, la vida los une a través de un peculiar acuerdo, fingir que son pareja para lograr sus objetivos individuales. Sin embargo, tras esta fachada, se esconden secretos que podrían tambalear los cimientos de su relación, y lo que comienza como un simple contrato, se convierte en un laberinto de emociones y revelaciones inesperadas. En esta serie es Serkan quien, en un principio, lleva el peso del secreto. Su trauma del pasado, la pérdida de sus padres en un trágico accidente, lo ha convertido en un hombre hermético y desconfiado, incapaz de abrir su corazón. Este evento traumático no solo definió su personalidad, sino que también influyó en su forma de relacionarse con el mundo, construyendo muros alrededor de su alma. A medida que avanza la trama, Eda se convierte en el catalizador de su cambio. Ella, con su alegría y espontaneidad, comienza a derribar las barreras que Serkan ha construido alrededor de su alma. Su optimismo contagioso y su capacidad para ver lo bueno en todos, incluso en el frío y distante Serkan, son la chispa que inicia una transformación profunda. Y es ahí, al límite de su propia resistencia, que Serkan se ve obligado a confrontar sus miedos y su pasado. La serie nos muestra cómo el amor y la conexión con otra persona pueden ser la llave para desvelar esos oscuros secretos y transformarlos en fortaleza. El viaje emocional de Serkan no es fácil, pero a través de la relación con Eda, aprende a sanar y a abrirse al amor nuevamente. La química entre Hande y Kerem era palpable en pantalla, algo que, sin duda, contribuyó al éxito arrollador de la serie. Su conexión trascendió la ficción, creando una magia especial que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Además, la manera en que se aborda el tema del crecimiento personal y la superación de traumas la convierte en una historia no solo romántica, sino también inspiradora. Senkalkam nos enseña que incluso las personas más rotas pueden encontrar la felicidad y la sanación a través del amor y la conexión humana. Es un recordatorio de que todos tenemos secretos, pero que la vulnerabilidad y la apertura pueden ser el camino hacia una vida más plena. Los secretos en esta serie, aunque dolorosos, son los cimientos de una historia de amor y superación que nos ha dejado una huella imborrable. Nuestra siguiente parada en este viaje por los secretos que transforman vidas es Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno. Este drama romántico protagonizado por Burak Özçivit en el papel de Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin, nos sumerge en un torbellino de emociones, pasiones prohibidas y venganzas que ponen a prueba los límites del amor.
Aquí Kemal y Nian, dos jóvenes de mundos diferentes, se enamoran perdidamente. Su amor, puro y sincero, parece destinado a resistir cualquier obstáculo, pero la realidad se encarga de demostrar lo contrario. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por las ambiciones y los oscuros secretos de quienes los rodean. La familia de Nian, sumida en problemas económicos, la obliga a casarse con Emir Kozkolu, un hombre obsesionado con ella y dispuesto a hacer lo que sea por mantenerla a su lado. Este evento crucial marca el inicio de una tragedia que se extiende a lo largo de varios años, transformando por completo las vidas de nuestros protagonistas. Kemal, destrozado por la traición y la pérdida de su amada, decide marcharse y construir una nueva vida. Pero el destino, caprichoso y cruel, los vuelve a juntar años después, cuando Kemal regresa convertido en un hombre exitoso y dispuesto a vengarse de aquellos que les arrebataron su felicidad. Su corazón, antes lleno de amor, ahora está dominado por la sed de justicia y venganza. Karasebda es un claro ejemplo de cómo los secretos y las mentiras pueden destruir vidas y relaciones. El secreto que guarda Nian sobre las verdaderas razones de su matrimonio con Emir, así como los oscuros planes de este último, son los detonantes de una serie de eventos que llevarán a Kemal al límite de su paciencia y su moralidad. Es una serie que no escatima en drama, donde el amor lucha contra la traición, el poder y la desesperación. Es una oda a la fuerza del amor verdadero y a la capacidad humana de superar las adversidades, aunque en este caso, con un costo muy alto. La actuación de Burak Ineslian es simplemente magistral, logrando transmitir la profundidad de las emociones de sus personajes. Sus interpretaciones nos hacen sentir el dolor, la desesperación y la esperanza de Kemal y Nian de una forma tan intensa que nos mantienen enganchados a la pantalla. Los secretos en Karasebda no solo son el motor de la trama, sino que también son el reflejo de una sociedad donde el poder y la ambición pueden destruir vidas y relaciones. La serie nos invita a reflexionar sobre el precio de los secretos y las consecuencias de las decisiones que tomamos, especialmente cuando éstas involucran a quienes amamos. Continuamos nuestro viaje con Kukur, una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el romance, nos muestra cómo los secretos pueden corromper a una familia entera y llevar a sus miembros a situaciones extremas. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli como Yamak Koval, nos transporta al peligroso barrio de Kukur, un lugar gobernado por la ley de los Koval, una influyente familia de la mafia. Yamak, un joven que ha huido de su pasado familiar, se ve obligado a regresar a Kukur cuando su hermano mayor, Bartolu, interpretado por el talentoso Erkan Kolkak Kostendil, decide tomar el control del barrio. El regreso de Yamak no solo altera el equilibrio de poder en la familia, sino que también desentierra secretos del pasado que amenazan con destruir todo lo que conocen. La trama se desarrolla en torno a la lucha por el poder entre los Koval y otras bandas rivales, mientras los secretos del pasado comienzan a salir a la luz, amenazando con destruir a la familia desde dentro. La serie nos muestra cómo la lealtad, el amor y la traición se entrelazan en un contexto de violencia y crimen. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a veces cuestionables, para proteger a sus seres queridos y su territorio. Los secretos de cada miembro de la familia Koval, desde el pasado de la madre, Sultán, hasta las oscuras ambiciones de algunos de los hermanos, son el motor que impulsa la trama. Y es el conocimiento de estos secretos lo que lleva a los personajes al límite, obligándolos a enfrentarse a sus demonios internos y a las consecuencias de sus actos. Es una serie que nos mantiene al filo del asiento, donde las alianzas cambian constantemente y la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más difusa. La actuación de Aras Bulut y Nemli es excepcional, transmitiendo la complejidad y las contradicciones de un personaje que se debate entre su deseo de vivir una vida tranquila y su sentido de responsabilidad hacia su familia. Kukur es un claro ejemplo de cómo los secretos pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para quienes los guardan, sino también para todos los que los rodean. La serie nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la supervivencia depende de la capacidad de los personajes para adaptarse y luchar por lo que creen. Los secretos en esta serie son una constante amenaza, un recordatorio de que el pasado siempre vuelve para reclamar su lugar en el presente. Y ahora, cambiamos de tono un poco con Yark, conocida en español como Secretos de Familia. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz Kaya y Pınar Deniz como la abogada Ceylin Erguvan, es un drama judicial que nos muestra cómo los secretos y las mentiras pueden afectar incluso a las personas que se dedican a impartir justicia. La serie comienza con la investigación de un asesinato que involucra a la familia de Ceylin, una abogada con una fuerte convicción en la justicia, aunque a veces sus métodos sean cuestionables.
Ilgaz, por otro lado, es un fiscal con un alto sentido de la moralidad y el deber, siempre dispuesto a seguir la ley al pie de la letra. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos para resolver el caso. La dinámica entre ellos, al principio tensa debido a sus diferentes formas de ver la justicia, se convierte en un punto clave de la trama. A medida que avanzan en la investigación, descubren una red de mentiras, secretos y conspiraciones que involucran a personas poderosas e influyentes. Y es en este contexto que cada uno de los protagonistas, especialmente Ceylin, se ve al límite, enfrentándose a las consecuencias de los secretos de su familia y cuestionando sus propias creencias. La serie es un ejemplo de cómo los secretos pueden tener un efecto dominó, afectando a las personas más cercanas y sacando a la luz verdades incómodas. Es un drama intrigante que nos mantiene adivinando hasta el final, con giros inesperados y personajes complejos, que tienen que lidiar con los secretos de su pasado. La química entre Kaan y Pnar es fantástica, haciendo que la historia sea aún más apasionante. Yark es una serie que nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la importancia de la verdad y las consecuencias de los secretos y las mentiras. La serie nos muestra que la justicia no siempre es lo que parece y que, a veces, la verdad puede ser el arma más poderosa. Para finalizar este recorrido por los dramas y secretos que llevan a los personajes al límite, vamos a hablar de Erkai, protagonizada por Aknanzu como Miran Aslan Bey y Ebru Sain como Reyyan Adolu. Esta historia de amor y venganza nos sumerge en un mundo lleno de tradiciones, familias enfrentadas y secretos que se han transmitido de generación en generación. La historia comienza con Miran, un joven empresario que regresa a la ciudad de Mardin con la intención de vengarse de la familia Adolu, a quienes considera responsables de la muerte de sus padres. Su plan es seducir a Reyyan, la hija de la familia, para luego abandonarla y así consumar su venganza. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos y a medida que Miran y Reyyan se conocen, comienzan a enamorarse profundamente. El amor entre ellos desafía la lógica de la venganza y los secretos del pasado. El problema es que ambos cargan con el peso de los secretos familiares y las tradiciones que los obligan a vivir en un ciclo de odio y venganza. Miran lucha con la verdad sobre la muerte de sus padres, un secreto que ha alimentado su sed de venganza durante toda su vida. Mientras tanto, Reyyan debe lidiar con el rechazo de su propia familia y los prejuicios de la sociedad, además de los secretos que esconde la historia de su linaje. La serie nos muestra cómo los secretos y las mentiras pueden perpetuar el odio y la violencia, y cómo el amor puede ser la única vía para romper ese círculo vicioso. Miran y Reyyan se ven llevados al límite enfrentándose a la traición, el engaño y la desconfianza. Sus personajes evolucionan a medida que descubren nuevas verdades sobre su pasado y aprenden a confiar el uno en el otro. La actuación de Akni y Ebru es excepcional, logrando transmitir la intensidad de las emociones y la complejidad de sus personajes. Erkai es un drama épico que nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en los contextos más hostiles y cómo la verdad, aunque dolorosa, puede ser la llave para la sanación y la redención. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por estas series turcas donde los secretos llevan a los personajes al límite. Hemos visto cómo el amor, la venganza, la lealtad y la justicia pueden llevar a los protagonistas a enfrentarse a sus miedos y a transformarse de maneras inesperadas. Cada una de estas series nos muestra que los secretos tienen un poder inmenso y que la verdad, aunque a veces dolorosa, es fundamental para la sanación y el crecimiento personal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber cuáles de estas series son sus favoritas y si recuerdan algún otro drama turco donde un secreto haya sido el motor de la historia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus personajes favoritos. Nos encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un gran me gusta, lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden que cada secreto tiene una historia y cada historia tiene el poder de cambiarlo todo. Hasta la próxima.